que les gusta. En cuanto a los tipos de castigos comunes, se resalta la privación de los gustos, especialmente la televisión, los juguetes, las salidas a la calle, los paseos, salidas al parque. Y el castigo físico sí varía de una generación a otra, como varía también el instrumento de punición. El primero era la ortiga, después siguió con la correa, ¿cierto? Y ahora son palmadas. En algunas familias aparece la ridiculización y la no determinación como instrumentos de enseñanza por parte de los padres y madres. Por lo tanto, en los relatos de todas las generaciones se manifiestan condiciones emocionales que afectan las relaciones interpersonales. Las madres expresan sentimientos de culpa y deseos de cambio. Existe en ella una fuerte preocupación por cambiar sus actitudes, en especial en lo relacionado con las expresiones emocionales de mal genio, impaciencia, intolerancia, insultos, y asimismo las madres perciben a los padres como malgeniados, permisivos algunos, poco interesados y ausentes. Esto a mí me llama mucho la atención porque en esa relación con la democracia, el autoritarismo y la obediencia, conciben la obediencia como docilidad. Dicen, para mí ese hijo sería muy buen hijo si se dejara manejar, lo cual se relaciona también con el cumplimiento de normas y acatamiento a la autoridad, esto especialmente con la primera y la segunda generación. De esta manera, uno de los aspectos que parece importante o que se identifica allí es la preocupación de las madres frente a cómo educar a sus hijos, cómo manejarles la rebeldía. En general se reitera la necesidad de saber cómo entender esos principales problemas que enfrenta en la crianza y cómo manejar algunos comportamientos en la interacción con los hijos. Ellas dicen en alguno de sus relatos, esas cosas las aprende uno de la vida, cómo controlarme cuando tengo rabia con ellos. No me preocupo tanto por saber, sino por ser más tolerante. Y otra mamá dice lo siguiente, con respecto al valor teológico. Uno siempre quiere que los hijos sean los mejores. En general, en la primera generación hay una tendencia a una moral religiosa, que dice así en sus relatos. Pues yo los valores a mis hijos los traigo desde muy atrás, desde mis padres. Ellos a mí me enseñaron, por decir algo, tener mucha fe, creer mucho en Dios. Entonces, eso mismo yo se lo transmito a ellos. Ellos saben que si hay fe, ahí vamos, para adelante con ellos. Todas estas reflexiones que ustedes tenemos, pues algunos libros y que podíamos también enviarlos en vía electrónica, se ubica también en esa dimensión ético-afectiva. En esa dimensión material institucional identificamos varios aspectos que tiene que ver con un modelo de subordinación en esa premisa desarrollista, en donde se identifica el papel de la modernización de las prácticas para destruir supersticiones y relaciones arcaicas. Y yo diría que el asunto es cómo generar diálogos de saberes en donde pasemos de esos saberes instituidos a saberes instituyentes. Por otra parte, también otra premisa es que solo mediante el desarrollo de técnicas podría producirse el progreso social, cultural y político, y estamos viendo que no necesariamente, mejor dicho, son necesarias, mas no suficientes. Los sistemas de saber, tener en cuenta cuáles son esas intencionalidades de las agencias del desarrollo y cómo las cátedras universitarias estamos construyendo a generar un sentido de lo ético, un sentido, digamos, de comunidad, como lo planteaba Adler. Por otra parte, el problema que tenemos en la construcción y en el diseño de las políticas generalmente se hacen desde escritorios, se hacen desde el saber técnico, pero no se tiene en cuenta los procesos sociales y culturales que viven las familias, la identificación de problemas que crean anormalidades y nominaciones y adjetivaciones como analfabetas, malnutridos, subdesarrollados, todo ese tipo de cosas que está indicando cómo el lenguaje también se vuelve performativo de realidades. Y por supuesto que si yo creo y así yo concibo a los niños, justamente también actuaré en ese mismo sentido frente a ello. Prácticas de crianza subdesarrolladas, arcaicas, que las calificamos como pobres, ignorantes, maltratantes. Tal vez antes de juzgarlas es mejor entender cómo es, qué imaginarios, qué representaciones subyacen para entrar a generar ambientes educativos de transformaciones frente a esas prácticas. Y el dominio técnico sobre el dominio cultural. Identificamos entonces un vacío de referentes.
un vacío de referentes que las familias identifican porque se sienten bombardeados por los medios de comunicación, por los medios de información y por la formación que reciben, y que muchas veces, inclusive la formación a través de los talleres que reciben en las instituciones, son contradictorios, ¿cierto? Algunos les dicen al niño no hay que pegarle ni con el pétalo de una rosa, y otros le dicen sí, al niño hay que castigarle y establecer límites, ¿cierto? O reprenderlo. Entonces hay como un asunto que ellos, por un lado, sienten que ese vacío de referente los lleva a no saber cómo educar, y por el otro lado los lleva a que haya una coexistencia o hibridación de prácticas de crianza, ¿cierto? Tanto premodernas, más mediatizadas por la autoridad, por la obediencia, a otras más modernas, en donde es básicamente el conocimiento o ese saber, ¿cierto? El conocimiento de los saberes disciplinares, pero también ese lenguaje técnico que ha hecho, digamos, que se han generado estigmatizaciones también frente a las situaciones y la falta de oportunidades de las familias. Y entonces hay prácticas autoritarias que coexisten con prácticas de diálogo, todo este tipo de cosas, pero a su vez el fenómeno del péndulo como un proceso que va, prácticas que oscilan entre prácticas modernas y pautas de antaño, como por ejemplo el castigo físico, o simplemente el quitarles las salidas, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces hay un fenómeno que va, cuando no funciona el castigo, entonces se van a ver, mi hijo, mire usted, a los consejos, pero cuando eso no funciona, entonces se vuelve otra vez a la práctica del castigo. Y el desempoderamiento de la autoridad en ese sentido, que se va desde o el laissez-fairismo o también prácticas muy autoritarias. Bueno, sí, Clarita. Por lo tanto, en esas condiciones de crianza identificamos un capital social que se relaciona con las redes sociales y las relaciones como medio de apalancamiento para una trayectoria social de la familia, como un elemento que ellos valoran importante. Las redes sociales, las redes familiares, las redes en donde ellos pueden ir a una institución y pedir apoyo, el hecho de poder encontrarse en el CAP con otras personas y saber que se pueden apoyar, es un elemento muy importante. La triada crianza, pobreza y conflicto, también otro elemento que identificamos. La crianza no es ajena a la pobreza y a los conflictos sociales, pero también otro elemento que ellos identifican es cómo fortalecer ese bagaje educativo y cultural del individuo que les permita a ellos empoderarse de esa realidad. Por lo tanto, también se identifica por otra parte que han sentido que sus redes se han afectado, que los lazos comunitarios también se han debilitado, que hay una privatización de ciertos procesos que les impide a ellos acceder a los servicios y a los servicios sociales que se tienen en momento, y también la privación o más bien como una forma de enfrentar soluciones o de ubicar soluciones a las dificultades. Por otra parte, también en muchos niños y muchos jóvenes un sentimiento de soledad, no solamente en los niveles socioeconómicos altos, sino también en los niveles socioeconómicos medios. ¿Cómo estaremos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo, Alejandro? Una media horita para entrar a las preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo. Uno de los aspectos importantes de este encuentro, como se tiene planteado en la cátedra, es que ustedes, amables estudiantes, nos envíen por vía correo electrónico sus preguntas. Aquí estamos atentos para que generemos una discusión, puesto que me interesa o nos interesa muchísimo como grupo de familia las reacciones que ustedes puedan tener, sus preguntas, inquietudes al respecto. Bueno, entonces identificamos también una crianza en contextos de pobreza y sobre todo lo siguiente, una indefensión frente a la trayectoria social. Una indefensión que se traduce muchas veces en que hay mujeres, cabeza de hogar, que trabajan, que su campo de trabajo son trabajadoras sexuales, y en donde, por ejemplo, tienen 6 hijitos, en donde no saben que son hijitos de padres diferentes, hijos que ellos esconden los sitúan debajo de la cama o en el closet para ellas poder trabajar y no dejarlos en la calle
cuando están atendiendo